Continuamos aquí en Filamentario, en esta capilla que forma parte de este conjunto. Seguimos y vamos a platicar en este momento con el arquitecto Paulino Di Becce y también con el artista plástico Francisco Morales. ¿Cómo están? Qué gusto que nos hayan recibido, que nos puedan recibir en esta capilla maravillosa que pues estamos gozando en este momento y que está construida pues para todos los que quieran venir a un momento de reflexión, de fe, de trabajo interior. Platícanos un poco acerca de pues cuáles fueron, iniciando con los retos, cómo fue ese momento de que deciden construir este trabajo, esta obra escultórica, arquitectónica. Bueno, obviamente es un reto muy interesante cuando Juan Carlos nos invita a participar en un proyecto tan motivante, tan lleno de posibilidades artísticas y posibilidades arquitectónicas. Pues es un compromiso bien importante porque las reglas son pocas, ¿no? Pudieran parecer muchas, pero se convierten en pocas y eso es lo más interesante, ¿no? El terreno, el sitio, es un terreno muy adecuado para hacer un proyecto de este tipo. Estamos hablando de nada más el parque para la capilla Filamentario son 5,000 metros cuadrados aproximadamente, además del parque de las Aristas, que son otros 4,000 aproximadamente. Entonces eso hace un conjunto que tiene muchas posibilidades plásticas, muchas posibilidades de que los objetos se perciban desde diferentes puntos de vista, y eso había que explotarlo en este proyecto. La capilla en sí está concebida como una capilla que rompe los esquemas tradicionales. El esquema tradicional de la capilla, de una capilla de este tipo o de una iglesia, es generalmente un recorrido axial, un recorrido donde entramos a través de un atrio donde hacemos un recorrido en dirección a la cruz, una procesión donde la cruz es el final del recorrido. En este caso lo que hacemos es generar una plaza, la Plaza de las Aristas, al frente de la capilla, donde vemos la arquitectura, vemos el objeto arquitectónico, pero no podemos acceder axialmente, tenemos que recorrerlo lateralmente. Y esto es un gesto que pensamos para que el proceso de recogimiento y de preparación para entrar a un espacio de este tipo fuera mayor y fuera de mayor calidad. Son 5 etapas las que hay que seguir para recorrer la capilla. Está la etapa de frente a la capilla, donde se hace el recorrido, bajamos lateralmente y llegamos a un patio, el patio de la Fuente de la Fe, una fuente que con su murmullo nos ayuda a bajar otra vez esta intensidad, olvidarnos del mundo exterior, de lo mundano, de donde venimos, y generar un espacio de reforzar ese ambiente de recogimiento, ¿no? De este atrio de la Fuente de Fe entramos a la capilla. Podemos asistir a un evento religioso o podemos solamente estar con nosotros mismos. Hay una tercera etapa que es la capilla dentro de la capilla. Aquí dentro de esta capilla, detrás de estos muros, adentro de estos muros hay una capilla, la Capilla de la Luz, donde es un espacio muy pequeño, pero nos ayuda otra vez a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, cuando salimos del espacio, vamos en el sentido contrario, que como vemos es un espacio mucho más transparente, un espacio que nos vuelve a acercar al exterior, pero con una visión diferente. Y finalmente regresamos al Parque de las Aristas para retomar nuestras actividades cotidianas. El trabajo fue, como lo han enunciado ustedes mismos, este trabajo que tiene que ver con una obra escultórica, pero también arquitectónica. Entonces, finalmente la arquitectura tiene mucho de arte, digo, aunque sean finalmente espacios para habitarse funcionales, pero tienen mucho que ver con eso, y esta refleja de una manera mucho más fuerte también esa parte artística y creativa de cómo se fueron concibiendo los espacios. Y me gustaría que nos platicaras, Paco, también sobre eso, desde el momento en cómo está también este lugar
la posición, nuevamente regresamos a la posición, que es como un hallazgo arqueológico desde ese momento, y que nos cuentes de los elementos que fuiste desarrollando. El proyecto está basado principalmente en una frase de la Madre Teresa de Calcuta, donde dice que todos los seres humanos somos como filamentos capaces de crear nuestra propia luz. Esta frase ha sido en un par de ocasiones una fuente de inspiración para el arquitecto Paulino Di Becci. Retomando esta fuente de inspiración, pensamos en esta frase tan a menudo nombrada, que dice que la fe es ciega, ¿no? En ese momento de la fe ciega, nosotros quisimos tomar el braille como un lenguaje simbólico. El braille tiene muchas características muy especiales, entre ellas que es extrañamente muy parecido a un lenguaje digital, es poderosamente visual. En este caso nosotros lo estamos tomando como un lenguaje simbólico. Lo que es extraordinariamente interesante para mi modo de ver las cosas es la convivencia en este momento de esos elementos toscos, rudos, bruscos, en contraste con estos elementos como vemos los filamentos, que son estas columnas blancas, que nos dan ese contraste entre fragilidad y rudeza. Estos filamentos, lo interesante de todo esto es que no solamente cumplen con una función predominantemente estética, son efectivamente elementos de carga, son elementos que están soportando parte de la losa, que eso es muy interesante porque si nos remontamos a lenguajes simbólicos, que en este caso hay muchos, esos filamentos pudieran bien representar a todas las gentes que formamos parte de este proyecto, y que por individual que parezca cada uno de los esfuerzos, juntando esfuerzos es como se soporta esta losa, ¿no? Que se me hace como poético, interesante, si acaso cursi de repente, pero se me hace muy oportuno citarlo, ¿no? Vemos que las columnas, son 59 columnas exactamente, son 59 puntos, que vistas a ojo de pájaro, si quitáramos la losa, tienen la leyenda que dice filamentario, espacio de fe. Estas columnas quisimos proyectarlas en el muro de la rampa, que más tarde tomarán esas escenas, donde hay unos elementos que mandamos a hacer de acero inoxidable, que replican la posición de las columnas, solamente que en el plano vertical. Lo que nos decía Ceci, que es una de las fuentes de inspiración además, que esto también lo quisimos pensar como si hubiera sido esto un hallazgo arqueológico. Les comentaba el arquitecto Di Becci que este proyecto es atípico porque casi cualquier capilla está siempre encima del terreno natural. Esta está incrustada en el terreno natural. Entonces, haciendo un ejercicio de imaginación, pudiéramos pensar que estuvimos excavando y de repente encontramos esta pieza arqueológica, se hace una atmósfera especial en este espacio semiabierto, y bueno, podemos abundar. Hay una fuente, en esa fuente hay 5 chorros, esos 5 chorros son 5 puntos que en braille son la palabra fe, y si me apuras esos chorros vas caminando al lado de la fuente y te salpica la fe, ¿no? ¿En algún momento estuvo planeada para que fuera una capilla que recibiera distintas religiones? Originalmente se concibió como una capilla ecuménica. Una capilla ecuménica es una capilla cristiana, pero sin denominación de rito. Es para diferentes tipos de culto cristiano, ¿no? Cuando el licenciado Vidrio sondeó las posibilidades de que fuera una capilla católica con las autoridades eclesiásticas de la zona, y viendo la respuesta del mercado, se decidió que fuera una capilla católica, y hasta ahorita con gran éxito, ¿no? Que sin embargo también va a permanecer la capilla como está, no va a haber otros elementos, o se ponen algunos otros elementos. Los requisitos de la diócesis fue que hubiera la imagen de una Santísima Virgen, la cual Paco hizo un trabajo extraordinario, y tiene que haber un crucifijo. Está Paco trabajando en el tema, y nada más. Son los únicos requisitos que nos pidió la diócesis. Para usted, arquitecto, ¿qué es la parte más valiosa de este proyecto, de esta capilla? Bueno, la capilla, creo que en conjunto la capilla es muy valiosa porque propone un esquema nuevo de cómo vivir un espacio religioso de este tipo. O sea, este
este recorrido en procesión alrededor de los espacios y motivar el recogimiento espiritual, creo que es una propuesta diferente, una propuesta que puede ser muy valiosa, y también el impacto que tiene en el contexto. Es una capilla que no sobresale de su contexto, más bien se adapta a su contexto y se convierte en una pieza fácil de digerir, una capilla muy amable, una capilla de fácil acceso a pesar del esquema invertido. Y bueno, la apariencia, que es como un edificio hecho de roca, ¿no? De concreto, toda de concreto, con esta solidez, pero una solidez que envejece de una manera muy, muy rica en texturas, muy rica en pátinas, en colores. Ya por último me gustaría, si Francisco nos puedes invitar a que vengamos a visitar la capilla, dónde está ubicada, qué necesitamos para venir. Estamos justamente a 17 kilómetros de la Minerva, que es una distancia verdaderamente relativa, y se nos hace muy oportuno mencionarlo. Si nosotros viniéramos por López Mateos, hay un paso a desnivel en Santa Anita, y saliendo el paso a desnivel, nosotros damos vuelta a la derecha y está inmediatamente el complejo Las Grullas, ¿no? Entonces sí nos encantaría que lo visitaran, vale muchísimo la pena, el tapete escultórico, la capilla hacen un todo, y bueno, una vez más, muchísimas gracias por todo. Queremos agradecerles mucho su compañía, nos vemos próximamente en esta emisión y quédense en la programación de Canal 44. Hasta luego, buenas noches. Ahí están pues las exposiciones que durante este verano siguen vigentes, a los cuales los invitamos el equipo de Ángulos todavía estos días de asueto de verano. Hasta aquí el programa, hasta la próxima, pásenla muy bien.